tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, familia de Dios. En familia de Dios. Hemos llegado al desenlace de nuestra serie titulada Conocido por Dios, la cual está basada en la totalidad del Salmo 139. Aun cuando la autoría de este salmo es debatida en el mundo académico, en cuanto a nosotros hemos desarrollado esta serie inclinándonos hacia la postura de que el dulce salmista de Israel, David, es el autor del mismo. De las 4 estrofas claramente distinguibles en el Salmo 139, hemos profundizado ya en las primeras 3. En la primera estrofa contemplamos el conocimiento ilimitado de Dios, que está íntimamente involucrado en los detalles minuciosos de la vida de sus criaturas. En la segunda estrofa observamos el alcance ilimitado de la presencia de Dios, quien nunca está ausente ni ignora dónde estamos, lo que hacemos y necesitamos. Comprendimos que jamás podremos huir ni escondernos de Dios y que por consiguiente todas las vías de escape son inútiles. Asimismo, notamos que por más aplastante que sea la oscuridad de la adversidad y la prueba, Dios siempre estará con nosotros, pase lo que pase. Su mano nos guiará y nos sostendrá. En la tercera estrofa exploramos el poder ilimitado del Dios creador, quien desde la eternidad ha planeado a cada uno de nosotros y nos ha conocido incluso antes de que existiéramos. El Dios Todopoderoso nos diseñó y formó y ha estado ininterrumpidamente con cada uno de nosotros desde nuestros orígenes en el vientre de nuestra madre. Además, comprendimos que al formarnos o entretejernos en el vientre, Dios ya había registrado de antemano en su libro todos y cada uno de los días de nuestra existencia, desde la concepción hasta el día de nuestra muerte. El Dios omnipotente que nos ha creado, además de conocer el futuro, tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él ha predeterminado y predestinado para cada uno de nosotros. En síntesis, y utilizando términos más actuales que no habrían estado en el vocabulario del salmista, en la primera estrofa del Salmo hemos reflexionado acerca de la omnisciencia de Dios. En la segunda estrofa hemos meditado en la omnipresencia de Dios. En la tercera estrofa profundizamos en la omnipotencia y la omnibenevolencia de Dios. Hoy exploraremos la cuarta y última estrofa del Salmo 139, la cual se encuentra en los versículos del 19 al 24. En esta estrofa, el salmista resalta principalmente la santidad de Dios.
El título de esta prédica es a manera de una declaración dirigida hacia Dios en la que cada uno de nosotros le expresa: tú eres el Dios completamente santo. Al leer esta última estrofa del Salmo, notaremos que el salmista responde al conocimiento, la presencia y el poder ilimitado de Dios, haciendo dos peticiones que enfatizan la santidad del Señor. La primera petición de David es que el Dios Santo destruya a los malvados. Y la segunda petición es que el Dios Santo lo examine de nuevo para corregir lo que esté mal en él. Estas peticiones dividen esta cuarta estrofa en dos secciones que se harán más notorias a lo largo de la predicación. Leamos inicialmente de corrido la cuarta estrofa del Salmo 139 y luego volveremos a abordarla detenidamente para apreciar sus dos secciones y sus maravillosos detalles. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Después de que David hiciera un viaje por los atributos ilimitados de Dios que ha abordado en las primeras tres estrofas, en esta cuarta estrofa reingresa, por así decirlo, a la atmósfera de la tierra, al contexto del ser humano caído, y divisa el tremendo contraste entre el Dios Santo que está presente con él y sus horrendos enemigos perversos que lo acechan. David está seguro de la presencia permanente e ininterrumpida de Dios en su vida, y ahora se enfrenta a otra presencia, la de los enemigos de Dios, a quienes también considera sus enemigos personales. David pasa de los incontables pensamientos de Dios a su favor, que mencionó en el versículo 18, a las maquinaciones de hombres asesinos que están en contra de su Dios y por consiguiente de él como su siervo. Al estar tanto en la presencia de Dios como en la presencia de los enemigos de Dios, David expresa su lealtad a Dios alineándose contra los enemigos del Señor. Con sed de justicia, David clama a Yahvé pidiéndole que mate a sus enemigos, realizando una oración imprecatoria. Esta es la primera sección de la cuarta estrofa, oración imprecatoria. A grandes rasgos, una oración imprecatoria es aquella que invoca el juicio de Dios sobre los malvados para vengar a los justos. En la Torá o la ley, el Señor dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Es con conocimiento de que Dios dice en su ley que la venganza es suya, que el salmista eleva esta oración imprecatoria. En el contexto bíblico tenemos por lo menos 21 salmos que contienen rasgos imprecatorios, que invocan juicio, castigo, calamidad o maldiciones sobre los malvados o aquellos que son percibidos como los enemigos de Dios. En esta primera sección de la cuarta estrofa del Salmo, el salmista realiza un cambio abrupto, pasando del asombro y la adoración a Dios a una oración imprecatoria que manifiesta su deseo de que los impíos sean destruidos por el Señor. Leamos nuevamente la primera parte del versículo 19 en el que el salmista expresa: oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Ahora, noten que en la segunda parte de este versículo 19, David parece hacer una breve pausa en su oración imprecatoria para dirigirse directamente a dichos malvados, diciéndoles: por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios.
La expresión hombres sanguinarios implica personas violentas y asesinas. Esto podría darnos una idea de cuál era el escenario del salmista al escribir este maravilloso salmo. Es posible que la vida del salmista se haya encontrado bajo la amenaza de hombres sanguinarios que querían asesinarlo. El texto de sabiduría de Proverbios capítulo 29, versículo 10 define breve y claramente cuáles son, en última instancia, las intenciones y acciones de estos malhechores. Los hombres sanguinarios odian al intachable o íntegro. Los hombres sanguinarios llenos de odio buscan quitar la vida de los rectos, íntegros o intachables, es decir, de aquellos que buscan andar en el camino del Señor. Esto es fundamental para comprender el porqué del lenguaje imprecatorio involucrado en el Salmo 139. El salmista no tiene otro recurso contra la grave amenaza del poder violento de los hombres sanguinarios que volverse al Dios Todopoderoso que lo conoce y está presente con él y presentarle esta oración imprecatoria. El versículo 20 amplía el perfil de estos hombres sanguinarios. David vuelve a dirigirse a Dios describiendo a estos malvados de la siguiente manera: porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. El objetivo principal de estos enemigos parece ser Dios mismo y por consiguiente su siervo David. En efecto, es evidente que a David, más que su propia vida, le importa el honor de Dios. El salmista no da la impresión de hablar en defensa propia, sino en defensa de Dios. Quiero volver a la primera parte del versículo 20, en el que David dice: porque hablan contra ti perversamente. Esto también puede traducirse como porque hablan de ti con malicia o con malas intenciones. La palabra hebrea limsimá, que se traduce como perversamente o con malicia, literalmente significa con un plan perverso. Esto es, porque hablan de ti con un plan perverso. Noten que estos hombres son malvados tanto en sus intenciones y acciones como en sus palabras. Veamos nuevamente la segunda parte del versículo 20. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. El sentido es, tus enemigos toman tu nombre de forma vacía, con vanidad, sin darle valor, con engaño, con falsedad. El erudito en Antiguo Testamento, John Goldingay, observa que en esta sección del Salmo, los incrédulos y asesinos no son simplemente flagrantes y escandalosos en su traición y maldad. Actúan por engaño. Entonces podrían ser el tipo de personas que viven vidas religiosamente rectas y son muy respetadas en la comunidad, pero cuando hablan de Yahweh o toman el nombre de Yahweh, lo hacen en relación con el engaño o vacío. El profesor Daniel Akin observa que los individuos que hablan de Dios con malas intenciones y que toman su nombre en vano, usan la religión en sus planes malvados, usan el nombre de Dios con propósitos falsos y engañosos, son religiosos mentirosos e hipócritas. El predicador Charles Spurgeon dijo: los delitos cometidos ante el juez no han de quedar impunes. Dios, que ve todo mal, aniquilará todo mal. Al final, los falsos profetas y maestros fraudulentos no son más que difamadores de Dios y tergiversadores del Evangelio, cuyos estilos de vida se resumen a tomar el nombre del Señor en vano. Es decir, todo lo que desempeñan ministerialmente se resume a usar el nombre de Dios de forma vacía o con vanidad. En el Sermón del Monte, anticipando el futuro escatológico del juicio final, Jesús cita de forma general las palabras que dirán ante Él como el juez divino los hacedores de maldad. Nuestro Señor dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Ahora, por favor, noten cuántas veces aparece la expresión tu nombre. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten
que aún en el juicio final, estos megalómanos y narcisistas seguirán hablando de sí mismos y de sus grandes logros ministeriales, los cuales según ellos alcanzaron en el nombre del Señor. Sin embargo, Jesucristo continúa diciendo: pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Acaso las imprecaciones son solamente parte del Antiguo Testamento? Veamos el siguiente texto de una de las cartas más tempranas del apóstol Pablo. Me refiero a Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa que quede bajo maldición. Es decir, que sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estaba Pablo causando división en la iglesia por denunciar a los que predicaban un evangelio diferente. Y por llamarlos anatemas o malditos. El reformador Martín Lutero dijo: es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Jesús mismo pronunció ayes contra los líderes religiosos perversos en Mateo capítulo 23. Uno de los ayes más fuertes es el siguiente: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. En Apocalipsis 6:10 se nos dice que las almas de los mártires que habían muerto por causa de la palabra de Dios y su testimonio, es decir, aquellos que habían muerto por la causa de Cristo, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es una oración imprecatoria muy evidente en el Nuevo Testamento. ¿Acaso los enemigos de Dios son solamente algo del Antiguo Testamento? Desde la prisión, Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 18 al 20: como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Un enemigo de la cruz de Cristo es en efecto un enemigo de Dios. El apóstol continúa diciendo: su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. En el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, el pastor Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En este contexto, el término mundo se refiere al sistema corrupto y perverso que está bajo el maligno y que por ende se opone por completo a Dios. Santiago continúa diciendo: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No debemos pasar por alto que varios de los salmos imprecatorios del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús, con una sola frase, cita una parte de 2 salmos imprecatorios, el Salmo 35 y el 69, cuando expresa: pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Lo que se encuentra entre comillas es la cita que Jesús hace de forma simultánea de 2 salmos imprecatorios del Antiguo Testamento. Tenemos que comprender esto: la imprecación se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta es parte de la Biblia. Pero, ¿significa esto que los cristianos debemos andar por la vida haciendo oraciones imprecatorias contra todo el que se nos cruce en nuestro camino? Como: Señor, este me miró mal, aniquílalo. Dios, esta persona no me trató bien en el almacén. Que caiga tu fuego sobre. Obviamente no. Pero también surge otra pregunta: ¿acaso tenemos rotundamente prohibido los cristianos hacer
una oración imprecatoria, la respuesta nuevamente es no. Podría haber alguna ocasión absolutamente excepcional en la que un creyente sufriera una injusticia tan grave, extrema y cruel que su único recurso sea elevar una oración imprecatoria a Dios, clamando porque su justicia perfecta y su venganza divina sean sobre los malvados que lo han devastado. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio a la luz de la perspectiva redentora de Cristo? Dejemos que estos textos nos hablen por sí solos. En el Sermón del Monte Jesús dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Años más tarde, en la carta a los Romanos, Pablo hace eco de estas palabras del Señor Jesucristo diciendo: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. John Piper puede ser útil aquí en su artículo titulado a manera de pregunta: ¿no odio a los que te odian, oh Señor? Él expresa: hay una especie de odio por el pecador que puede coexistir con la piedad e incluso con el deseo de su salvación. Pero puede llegar un punto en el que la maldad sea tan persistente y arbitraria y despreciadora de Dios que el tiempo de la redención haya pasado y solo queden maldades y juicios irremediables. Haríamos bien en dejar esas evaluaciones finales a Dios y darnos cuenta de nuestra propia incapacidad corrupta para odiar como deberíamos. Temblemos y confiemos en Dios, no sea que fallemos y nos encontremos del otro lado de la maldición. Luego de hallar el punto de equilibrio en el compendio bíblico, comprendemos que la balanza se inclina rotundamente al amor por los enemigos y al perdón, pero que a la vez esto no veta que un creyente pueda hacer una oración imprecatoria en un caso extremo y excepcional, como lo hacen las almas de los mártires en Apocalipsis capítulo 6. Volvamos a nuestro texto base en los versículos 21 y 22 del Salmo 139. El salmista dice: no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. El uso del interrogativo que hace el salmista es una forma de énfasis. Él afirma que odia a los que aborrecen al Señor y que le repugnan los que se levantan contra Dios. Versículo 22, los aborrezco con el más profundo odio. Literalmente en hebreo dice: los odio con odio perfecto. Esto tiene el sentido de con odio absoluto, odio completo, odio total. El salmista continúa diciendo: se han convertido en mis enemigos. Tratemos de comprender con una perspectiva amplia el corazón de David al escribir estas líneas. David dice que odia a los que odian a Dios. Eso significa que él se aparta, rechaza y opone completamente a aquellos que se levantan contra Dios. Las palabras están calculadas para poner la máxima distancia entre David y los malvados. David no puede ser neutral con los que atacan a su Dios. Él toma partido absoluto por el Señor. El sentido de sus palabras es: si son enemigos de mi Dios, entonces considérense también mis enemigos. Estrictamente hablando, David no los había convertido en sus enemigos, sino que ellos mismos se habían convertido en sus enemigos al ser los enemigos del Dios al que él le rinde lealtad total. Por consiguiente, oponerse a Dios era oponerse a David. Y así como en la Torá o la ley el Señor prometió pelear por los suyos, David promete que peleará por el honor de su Dios. David no busca venganza personal, sino que el dueño de la venganza
la ejerza. Es decir, que el Señor destruya a sus enemigos. En última instancia, esto será cumplido cuando en el día postrero Dios arroje a todos sus enemigos al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 20:15. De ninguna manera este texto promueve una guerra santa, ya que a la luz del Nuevo Testamento nuestra batalla es primordialmente espiritual. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la lección para nosotros? La devoción total al Señor excluye cualquier tipo de lealtad a aquellos que lo odian, aborrecen o usan su nombre en vano. De acuerdo a las Escrituras, no puede haber neutralidad moral ni espiritual. En las Escrituras no hay subjetividad. Las Escrituras son absolutas. La omnibenevolencia de Dios no anula su atributo de santidad, ni su amor eterno inhabilita su justicia perfecta. John Brock lo expresa de la siguiente manera: el mismo Dios que en su amor perdona los pecados, continuará siendo por toda la eternidad el santo administrador del castigo de los pecados no perdonados. Si amamos la justicia, entonces odiaremos y nos opondremos a la maldad. Alguien de forma muy sencilla dijo que los individuos no necesariamente van al infierno por ser pecadores, sino por sus pecados no perdonados. En contraste, el paraíso es el destino de pecadores arrepentidos, cuyos pecados han sido perdonados por Jesucristo. El rechazo del mal surge del compromiso que el salmista tiene con su Dios santo. Es inspirado por el Espíritu Santo que David no se expresa desde su orgullo, sino desde su celo santo. Esto está claro en su oración final en el Salmo, en la que él se humilla delante de Dios y le pide que discierna nuevamente sus motivos y acciones y que corrija todo aquello que no sea digno de su santidad. David está convencido de que el Dios Santo tratará a todos con justicia, incluyéndolo a él. Es por eso que, reconociendo su propio pecado y a la luz de la santidad de Dios, eleva finalmente una oración por transformación. Esta es la segunda sección de la cuarta estrofa del Salmo. En el desenlace del Salmo, el salmista afirma su propia devoción al Señor diciéndole: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Habiendo deseado el juicio de Dios contra sus enemigos, David ahora está dispuesto a colocarse bajo el mismo juicio y escrutinio divino. Él le pide a Dios que dirija nuevamente su atención hacia lo más íntimo de su ser. David no se limita a atacar el mal que lo rodea, sino que también se enfrenta al mal que está dentro de él. Pablo solía decir, y lo dice en 2 ocasiones en la carta a los Romanos: el pecado que habita en mí. Reconociendo que con su conversión, su naturaleza de pecado no fue destruida, sino solamente hecha inoperante a medida que él viviera en el Espíritu. David termina el Salmo repitiendo nuevamente varios términos clave que usó al inicio del Salmo, específicamente en los versículos del 1 al 3, los cuales resaltan el conocimiento ilimitado del Señor, su omnisciencia.
Es maravilloso notar que este conocimiento ilimitado de Dios, que en algún momento provocó en el salmista el deseo de huir del Señor, es lo que ahora lo inspira a tomar la iniciativa de pedirle. Veamos nuevamente el versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Al tratar con su propio pecado, David fue igualmente duro consigo mismo. Al pedirle a Dios que conozca su corazón, David reconoce su propio desconocimiento de sí mismo. Se lo repito porque esto es sumamente profundo. Al pedirle a Dios que conozca su corazón, David reconoce su propio desconocimiento de sí mismo. Esto es que Dios lo conoce mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Lo cierto es que ni tú ni yo somos capaces de conocer por completo nuestro propio corazón. Esto es debido al autoengaño del pecado. Jeremías lo expresó de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente, al invitar a Dios a escudriñarlo y a conocer su corazón, David solamente responde a la realidad de que Dios ya lo ha hecho y continúa haciéndolo ininterrumpidamente. Quiero volver a la segunda parte del versículo 23 en el que David expresa: pruébame y conoce mis inquietudes. Esto también puede traducirse como: pruébame y conoce mis ansiedades. En el caso de Salmo 139, los pensamientos de ansiedad de David son provocados por la amenaza de los enemigos de Dios que quieren destruirlo a él. David anhela que Dios conozca sus ansiedades, inquietudes o preocupaciones. Estas cosas que desafían la fe y que pueden conducir al pecado. Ciertamente, nuestras ansiedades pueden ser evidencia de incredulidad o desconfianza en Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Te invito a orar conmigo, repitiendo después de mí: Señor, conoce mis ansiedades y aumenta mi fe. Señor, conoce mis ansiedades y aumenta mi fe. Veamos nuevamente el último versículo del Salmo. David le pide a Dios: y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. El salmista clama a Dios para que lo transforme. La única esperanza del salmista es Dios. Por lo tanto, su único objetivo es agradar al Señor. El salmista reconoce dos cosas muy importantes: la santidad completa del Dios que conoce todo acerca de sus criaturas y la incapacidad del pecador para conocerse a sí mismo. Es por eso que David le pide a Dios que le muestre si hay algo en su caminar, en su actuar, en su conducta, en su comportamiento que sea ofensivo para su santidad. En el Salmo 90, conocido como la oración de Moisés, leemos en el versículo 8: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Quiero volverlo a leer. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios ve todas nuestras obras, incluso cuando tratamos de ocultarlas. Lo que creemos que nadie notó, Dios lo ha visto. No hay nada que podamos mantener en secreto delante de Él. Quiero volver a la segunda parte del versículo final del Salmo, en el que David le pide a Dios: y guíame en el camino eterno.
Esto significa guíame por el camino que agrada tu santidad, el camino que durará para siempre, el camino de la salvación. Al observar estos dos caminos al final del Salmo 139, el camino malo y el camino eterno, es inevitable recordar que en el Sermón del Monte Jesús habla de dos caminos. El camino espacioso por el que anda la mayoría rumbo a la perdición, y el camino angosto por el que anda la minoría rumbo a la vida. Cuando nos sometemos a la obra de Dios en nuestra vida, Él nos transforma para llevar a cabo todo lo que ha predeterminado para cada uno de nosotros. El creyente auténtico no busca derribar la soberanía de Dios, sino que en humildad y rendición se somete a ella. Les repito esto, el creyente auténtico no busca derribar la soberanía de Dios, sino que en humildad y rendición se somete a ella. Es por eso que frases como ordeno, decreto, declaro, son mera superstición y pérdida de saliva. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, que dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El verdadero creyente no busca derribar la soberanía de Dios, ni imponer su voluntad sobre la soberanía de Dios. Más bien se rinde ante ella. Quisiera que termináramos esta serie orando los últimos 2 versículos del Salmo 139. Les invito a que leamos en voz alta todos juntos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes o ansiedades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Henos aquí, Señor, reconociendo nuestra absoluta y total necesidad de ti. Señor, de este salmo, de esta pasión de David, aprendemos lo que significa rendir nuestra lealtad totalmente a ti. Eres dueño de nuestra lealtad, Señor. Nuestra lealtad no es negociable. Nuestra lealtad es solamente tuya. Te pertenecemos, nos debemos a ti. Tú eres Dios. Señor, además de esto, sabemos que tú juzgarás a todos. Esto significa a los impíos, hombres sanguinarios que toman tu nombre en vano, y también a cada creyente. Tu santidad afecta tanto a malos como buenos. Tanto a impíos como a perdonados. Tu santidad afecta a todos. Por eso, Señor, hoy, al igual que David, reconocemos nuestra inmensa limitación para conocer nuestro propio corazón. El autoengaño del propio corazón. Por eso, Señor, escudriñame
y conoce tú mi corazón. Pruébame y conoce tú mis ansiedades, esas cosas que muestran mi falta de fe, mi desconfianza en ti. Hoy te pido que conozcas mis ansiedades. Todo lo que me inquieta y lo que me preocupa lo pongo delante de tu conocimiento ilimitado. Y a la luz del Nuevo Testamento, sé que no solamente conoces mis ansiedades, sino que además las puedo poner sobre ti. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, he hecho mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Dios, ante mi autoengaño puedo creer que en mí hay un camino eterno, cuando en verdad hay todavía un camino malo que corregir. Esa autojusticia engañosa que nos hace creer que somos autosuficientes e infalibles. Señor, estoy seguro que tú puedes hallar en mí algo que está mal y que necesita ser cambiado, porque tu santidad es completa. Yo tan solo soy un pecador en proceso de santificación. Por eso, sácame del camino malo y guíame por el camino eterno. Señor, gracias por habernos hablado a través de este salmo. Y te ruego que tu palabra quede en lo más profundo de nuestros corazones. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Ríndete a Él. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Une tu corazón con tus labios y dile, creyendo y confesando: Señor Jesús, sálvame. Creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me rindo a ti, Jesús, tal cual estoy. Guíame por el camino eterno. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da.
gloria de Dios.